En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de lo bellamente adornado que estaba con piedra de calidad y esbotos, Jesús les dijo: esto que contempláis llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Cuál es la señal de que todo eso está para suceder? Él dijo: mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy, o bien está llegando el tiempo. No vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico, porque es necesario que eso ocurra primero, pero el fin no será enseguida. Entonces les decía: se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países hambres y pestes. Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Palabra del Señor. Hoy celebramos la memoria litúrgica de Santa Cecilia. Pero el texto que acabo de leer, que es el que corresponde al martes de la 34ª semana del tiempo ordinario, acabando ya el tiempo ordinario, este texto es muy importante para datar la fecha en que fueron escritos los evangelios. Conviene tener un poco de cultura y hoy me voy a permitir hablar algo sobre la autenticidad, la historicidad de los evangelios. Nuestro Señor, cuando sube al cielo, y lo mismo mientras estuvo en la tierra, no pide a los apóstoles que escriban, les dice que prediquen, id y predicad, id y enseñad, id y llevad el evangelio a todos los pueblos. No llevaba, cuando él estaba vivo y decía las bellísimas parábolas, hacía los milagros, no llevaba un escriba al lado que tomaba nota de todo lo que iba diciendo. Entonces había algo muy importante a lo que estaban muy acostumbrados, que era la tradición oral, la transmisión oral. Algo que, aunque existía por supuesto la escritura, sin embargo era lo más corriente, la transmisión oral. Pero después de la resurrección y ascensión del Señor, empezaron enseguida las persecuciones. Unas persecuciones que iban cobrándose vidas. El primero fue San Esteban, el diácono, después el primer apóstol que fue martirizado, Santiago Cebedeo, y después poco a poco fueron cayendo los demás, San Pedro y San Pablo, en torno a los años 65, 60, 70, 65, más o menos. No hay una fecha exacta. Y después, repito, todos los demás. Cuando esto sucede, los apóstoles, la primera comunidad, se da cuenta de que los primeros testigos estaban ya desapareciendo. Y se hace urgente poner por escrito esa transmisión oral, esa predicación oral que venían recordando de las enseñanzas de Jesús, y empiezan a elaborarse los primeros textos, unos textos que eran transmitidos como un gran tesoro de comunidad a comunidad. Por supuesto, en esta época también ya San Pablo empieza a escribir sus cartas. Seguramente algunas de ellas son anteriores a los propios evangelios tal y como los conocemos hoy. Pero ¿en qué año se escriben los evangelios? ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el último? Podemos decir sin duda que el último escrito es el de San Juan, que escribe su evangelio estando ya desterrado en torno a los años 80-90. Eso significa que como San Juan era más o menos 18 años menor que Jesús, San Juan, cuando escribe, tendría en torno a los 70 años. No es tampoco una edad imposible en la que uno no pueda recordar y escribir. Ahora, hay un dato que nos es muy importante para precisar cuándo empiezan a escribirse los evangelios, y es precisamente el que aparece en el evangelio de hoy. Jerusalén fue destruida en el año 70. Eso es un dato histórico irrefutable. En el año 70, los romanos, primero al frente de ellos estaba el emperador, que todavía no era emperador, el general Tito. Después
el general Vespasiano, después fue el emperador Tito, hijo de Vespasiano, el que llevó a cabo la destrucción, el saqueo del templo, arrasó la ciudad y posteriormente se construyó allí, sobre las ruinas, otra ciudad completamente romana, Elia Capitolina. En el año 70, destrucción de Jerusalén. Antes habían empezado las revueltas por la independencia, porque Jerusalén formaba parte del Imperio Romano, era la provincia de Judea. Habían empezado las revueltas y como consecuencia vino la reacción romana que acabó con la destrucción de la ciudad. Año 70. Si los evangelios hubieran sido escritos después del año 70, aunque hubiera querido el evangelista inventarse las palabras de Jesús para decir, fíjate qué gran profeta fue que anunció antes de morir, 40 años antes de morir o 37 años antes de morir, ya anunció que Jerusalén iba a ser destruida. Si lo hubiera inventado el evangelista, habría puesto muchos detalles, porque si ha sido escrito después de la destrucción, todos conocían los detalles de lo que había pasado. Y eso no ocurre en ninguno de los relatos evangélicos en los cuales se habla de la destrucción de Jerusalén. Hay detalles que indiquen que han sido escritos después de este momento. San Juan, por supuesto, no habla de ello. ¿Por qué es algo tan importante? Porque eso significa que nuestro Señor anunció el relato de la destrucción de Jerusalén, estando vivo, sabiendo lo que iba a pasar, pero sin dar unos detalles específicos, y que los que escriben las palabras de Jesús las están escribiendo antes del año 70. Podemos, por lo tanto, decir con seguridad que los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, fueron escritos antes del año 70. Eso sitúa la escritura del evangelio, porque el evangelio primero era predicado, era enseñado oralmente, sitúa la escritura del evangelio en el entorno como máximo de 40 años, como máximo, menos de 40 años, del acontecimiento de la predicación, muerte, resurrección y ascensión al cielo del Señor. No estamos hablando, por lo tanto, de un libro que es un mito y que se escribe 200 años después, 500 años después, una leyenda, sino que es algo que está escrito cuando los testigos viven. Es decir, cuando todavía, porque han pasado 20, 30, como mucho, 40 años, cuando todavía puede haber gente que diga, esto que estás diciendo es mentira. Yo estaba allí y esto no ocurrió así. No se atreve nadie a escribir una mentira, a escribir, no digo hablar, que se la lleva el viento la palabra, a escribir una mentira cuando hay testigos que te pueden contradecir. Los evangelios fueron escritos en la época en que había testigos de que lo que contaban había ocurrido de verdad. Y había mucha gente que hubiera podido contradecir eso una vez que lo hubiera visto escrito. Digo la fecha del año 70 como máximo. Estoy seguro de que fueron escritos mucho antes. Por ejemplo, San Lucas, cuando escribe los Hechos de los Apóstoles, no relata nada. Hay un corte, se interrumpe el libro y no relata nada de los últimos años de San Pablo, que conocemos lo que pasó por las propias cartas de San Pablo, cuando él va contando que le han cogido preso, que le han llevado a Roma, cuando escribe desde la cárcel de Roma, la segunda vez que está allí, escribe a Timoteo, escribe a Tito, le pide incluso que le manden un abrigo porque tiene mucho frío en la cárcel. ¿Por qué San Lucas, que escribe el Evangelio, no escribe nada de esto? Y San Lucas era el querido médico, así le llama San Pablo. ¿Por qué no lo escribe? Porque posiblemente San Pablo, que estaba en la cárcel, repito, ajusticiado en torno al año 65, posiblemente San Pablo ya ha cortado por estar en la cárcel la relación con él, o porque incluso es posible que hasta San Lucas hubiera muerto antes martirizado en esas persecuciones que con el imperio de Nerón se extienden sobre todo a Roma, pero también a otras ciudades del imperio. Lo más probable es que los evangelios que estén escritos, repito, escritos, porque la transmisión oral fue inmediata, estén escritos en torno a los años 50, 60, posiblemente el evangelio más primitivo es San Mateo,
otros dicen que hay una fuente desaparecida que fue común y que utilizaron Mateo y Marcos, la llamada fuente Q, posiblemente escrito que en torno al año 50 o 60. Había testigos, había personas que escucharon lo que dijo Jesús, que conocieron los milagros de Jesús, y nadie se hubiera atrevido a montar una campaña falsa sobre la bondad de Jesús, sobre la enseñanza de Cristo, si esos testigos hubieran podido desautorizarlo. Eran miles las personas que acompañaban a Jesús. Eran miles las personas que quisieron proclamarle rey cuando él hizo la multiplicación de los panes y los peces. ¿Cómo iban a inventar esos milagros presenciados y beneficiados por miles de personas que podían desautorizarles y llamarles mentirosos? Los evangelios nos cuentan lo que realmente ocurrió. Hace unos años un personaje, prefiero no nombrarlo, dijo que no eran fiables los evangelios porque entonces no había grabadora. Es verdad, no había grabadora, pero también las grabadoras pueden ser manipuladas y puede ser hoy manipulada cualquier cosa. Pero había una cosa mucho más importante, más seria, más de fiar que la grabadora: las personas. Nadie inventa una mentira para ser torturado. Cuando a San Bartolomé le quitan la piel, una tortura espantosa que se hacía en Oriente, cuando a Santiago le cortan la cabeza, cuando a San Pedro le crucifican boca abajo, por no decir los martirios que sufrieron los demás, San Juan Evangelista, que fue metido en una olla de agua hirviendo, aunque no murió afortunadamente. Cuando les hacen todo eso, no hubieran dicho ellos: todo es mentira, nos lo hemos inventado, Cristo no es Dios, nos hemos inventado una fábula para hacernos ricos. En cambio, ¿qué consiguieron? Consiguieron persecuciones, consiguieron una muerte espantosa. ¿Alguien inventa una mentira para ser torturado? La seriedad, la autenticidad de los evangelios viene demostrada con la sangre de los mártires. Más que una grabadora, está firmada con sangre. Eso merece mucho más confianza que cualquier otro texto, aparte de que efectivamente en aquella época no había grabadoras y sin embargo damos crédito a la Guerra de las Galias, por ejemplo, tal y como la escribió Julio César, y a muchas otras cosas. Fiémonos de los evangelios. Lo que nos cuentan es lo que hizo, lo que dijo Jesús. Fiémonos del relato de la resurrección. Fiémonos del relato de la muerte terrible que sufrió nuestro Señor. Y hagamos como los mártires, aunque sea de otra manera, como Santa Cecilia. Hagamos lo que ellos, estar dispuestos a dar la vida por Cristo, porque sabemos que lo que nos dicen los evangelios no es un invento, no es una fábula, sino que es la pura verdad. Que así sea.